pesar de que esta es una charla donde a uno lo montan, bueno, por las razones de darla, en este atrima y no estamos juntos, yo quiero que exista cierta confianza en lo que vamos a hablar. No los quiero asustar, pero esto es largo. Regálenos 1 hora de su tiempo. 1 hora. En 1 hora debíamos matar esto. Y ténganme paciencia, porque vamos a hablar de su tierra, de los que son cumanenses y de los que vivimos aquí aunque no seamos. Y en lo personal, en lo particular, a mí me gusta esto. Estoy en la historia desde los 14 años, aunque yo lo que estudié fue física. O sea, la física no me ha dado medio, la historia tampoco, pero esto es lo que me fascina. Y lo hago con pasión. Si hay un error, les agradezco la advertencia, pero está del corazón para ustedes, para la alcaldía. Más me siento honrado porque vamos a hablar de una ciudad que hace 507 años empezó de alguna manera, y los que estamos aquí hoy y los que se reúnen aquí la representan. O sea, la heredaron, es nuestra responsabilidad. El amigo Manuel, del amigo alcalde, nosotros somos los que heredamos esta ciudad con sus aciertos y sus desaciertos que los ha tenido y que lo tenemos. Entonces, comencemos pues. Ahora sí puede apagar la luz. Sí, ya todo prendido. Ok, vamos a hablar de una ciudad que tiene 507 años, que llegaron los criollos, nuestros antepasados, pero no, que la ciudad no existía antes, aquí vivía antes alguien, indígena, por milenios, quizás 1200, 1500 años antes, ya habían asentamientos indígenas aquí. Los que les gusta la historia, mal llamados historiadores como yo, porque yo no estudié historia, saltamos ese periodo y hacemos creer que la historia comienza cuando llegaron los españoles. Y no decimos nada de los indígenas, eso no existe. Bueno, porque ese fue el trato y la visión y la concesión, la concepción que tuvieron nuestros abuelos al llegar aquí. Acabar con los indios, acabar con ellos, abrir espacio para poder ellos hacer un país. Como lo hicieron los gringos hasta hace poco, o los canadienses que todavía matan indios, apartar los indios para vivir nosotros. Y luego desconocer su historia y su identidad. Y solo decir que somos nosotros, somos los que somos, pues. Y hablamos de nuestra historia y no de la historia de ella. A pesar de esa advertencia, pero como yo no soy experto en la materia, yo no voy a decir nada del 1500 hacia allá, del siglo XV, sino del siglo XVI. Porque desgraciadamente esa es la verdad. Nos falta investigar, nos falta estudiar para poder divulgar. Entonces comenzaré diciendo que todo comenzó por una actitud imperial. Yo voy a cambiar el lenguaje. Yo tengo que dar una charla como esta en la Universidad de Oriente la semana que viene. Y voy a tener que switchar el switch para el otro lado, ¿no? Pero aquí voy a hablar en confianza. Vinieron los españoles con una actitud imperialista porque España a finales del siglo XV ya era imperio. Habían acabado con las guerras contra los árabes, los moros, que los habían dominado 800 años. Y casualmente en 1492 se da la última batalla contra los moros en una ciudad africana, de la costa africana, en Omán. Por cierto que el primer muerto en la batalla de Omán fue un tuerto llamado Contreras. Yo también me llamo Contreras. Y decían las leyendas que cuando el primer muerto en una batalla era un tuerto, esa batalla la ganaba quien lo mató. Y ganó España. Y acabaron con los moros. Y casualmente en 1492, un señor que se había empeñado en que habían tierras al este de Europa, al este de España, tierras desconocidas, aunque no sabía él que existía un continente, sino él quería darle la vuelta al mundo para llegar a las Malucas o las Molucas, donde se vendían las especies, el añil, la canela, esas cosas que a nosotros ahora nos parecen cotidianas, eso era desconocido. El azúcar, eso no existía en Europa. El sabor dulce era de la miel, nada más, y de la fruta, pero no existía el azúcar como tal. Y el azúcar en el siglo XV se llegó a cambiar peso a peso con oro. 1 kilo de oro por 1 kilo de azúcar. Así de valiosa era el azúcar. Y dígame usted la canela, el azafrán, las especies, la pimienta, etcétera. Montones de especies, muy moscada. Colón
quería darle la vuelta al mundo para evitar así la ruta controlada por los portugueses y darle a España la posibilidad de traer especies más baratas y más económicas. Y él, después de 10 años de diligenciar ante las Cortes de Portugal, que se negaron, el rey de Portugal dijo, no quiero saber nada de eso, y lo tuvo como 7 años perdiendo el tiempo. Y luego la reina Isabel, no sé cómo la convenció, vendió sus prendas, según dicen, para que él alquilara las naves, alquilara la tripulación y emprendiera ese viaje que lo lleva a descubrir las Islas Antillas. Antillas quiere decir antecontinente, ante de algo, las Antillas. Y él en el 1492 llega a la Española, ¿verdad? Y ahí se quedaron, pues. Chévere. Europa explotó en emoción. Todavía no habían sacado ni una gota de oro, ni un kilogramo de nada, pero descubrieron tierras nuevas. Y desde el punto de vista de lo que significaba la campaña de Colón, eso fue un error para él. Coño, y este poco de vaina atravesado, discúlpeme, el poco de... este continente atravesado que no me deja pasar para ir a donde yo voy. Él pensaba que era una gran isla. Hicieron 3 viajes más, 4 viajes. En el tercero de ellos, Colón descubre las costas de tierra firme de Venezuela. Hay una película que se llama Tierra Firme, de un tipo que tiene las orejas respira por las orejas. Esa tierra firme es la costa venezolana. Y él dice la historia oficial que en el tercer viaje él llega a la isla de Margarita, recorre la isla de Margarita y bueno, y se va con ciertas noticias secretas a España, luego de estar otra vez en República Dominicana. Esto es rápido porque esto nada más que un preámbulo. Dentro de las noticias secretas está la existencia de Cubagua. Hay solamente 2 joyas orgánicas. La mayoría de las joyas son inorgánicas, minerales. El diamante, ¿verdad? Es uno, el rubí. Pero orgánica solamente está el coral, rojo, negro, y la perla. Y en Europa, la perla, oye, no había una mujer fea, bonita, pero si tenía real tenía que tener un collar de perla. Y entonces la perla era súper, hiper valiosa, cosa que actualmente ya no tiene sentido. Entonces él en secreto, mantuvo en secreto, aparentemente eso no está tan claro, a la reina, y en el cuarto viaje Colón lo llevan preso. Lo llevan encadenado desde ahí del puerto de Santo Domingo hasta España, encadenado en un barco abajo. Y en el tercer viaje, y en el cuarto viaje no le permitieron tocar tierra firme. Le dicen viaja pero sin tocar, porque tú eres peligroso, tú no dices la verdad. Porque Cubagua tenía perlas para contar en quintales. ¿Quién sabe qué es un quintal? ¿Cuánto? 54, ¿no? 47 kilos, un quintal. Imagínense, casi 50 kilos de perlas. Y las perlas contaban en quintales de Cubagua cuando se las llevaba. Imagínense lo que produjo la costa, que le cambiaron el nombre a la costa de las perlas. Ante ese advenimiento de dinero gigantesco, que no sabían qué hacer la corte con esa avalancha, lo primero que el rey, el esposo de la reina Isabel, ¿verdad?, llamado Fernandito, ¿verdad?, la reinita se murió en 1504 y le dejaron el imperio, Castilla, Aragón y todos los otros que ellos fueron conquistando de la misma España, a nombre de Fernandito. Y Fernandito dijo, oye, yo quiero hacer una torre y un asiento en algún lugar para proteger la negociación de las perlas en Cubagua. Hay que buscar un sitio donde montar una playa, una cabeza de playa militar para proteger Cubagua. Pero no puede ser en Cubagua, porque Cubagua no tenía nada, ni agua, ni alimento, ni leña, nada, ni personas viviendo allí. Y lo que tenía cerca Cubagua era araya. Y lo otro que tenía cerca Cubagua es coche, y más o menos distan por lo mismo, pues. En araya lo que hay es sal y lisa, pescado. Entonces, los españoles, que quiero que en esto me perdonen y reflexionen, cuando hablamos de hace 500 años, nosotros creemos que son una gente bruta, loca, incoherente. No. La civilización hace
500 años tenía ¿cuántos años? 1500 después del nacimiento de Jesús. Es que cuando nació Jesús ya existían civilizaciones de 2000 años atrás. Si sumamos los 2000 años atrás antes de nacer Jesús, o sea, Babilonia, etc., y sumamos los 1500, cuando Colón llegó aquí, 3500 años tenía civilización el ser humano. Y habían protocolos, libros, universidades y formas para hacer ciudades, para hacer una expedición, para curar a un enfermo. Todo estaba escrito. Lo que se ha hecho en estos últimos 500 años es descubrir nuevos conocimientos y anexarlos a ese acervo cultural y de conocimiento que ya la humanidad tenía. Pero no piensen ni por un instante que hace 500 años esa gente era bruta, incoherente y no sabía nada. Habían ingenieros, habían médicos, habían, ¿verdad? Con un conocimiento no actualizado como lo tienen ahorita. Entonces los españoles hicieron algo correcto. Como el rey quería hacer una torre, ellos hicieron una expedición en 1504 que fuera a buscar un sitio en esas nuevas tierras, en esas nuevas islas, donde el sitio adecuado donde yo pudiera hacer una torre para defender Cubagua. Y tuvieron 4 a 8 años en ese trabajo. Así de complejo era eso. Entonces ya hablé, este es el preámbulo, ahora vamos con la charla. La torre era esta. Esa torre se llamó Santa Cruz de la Vista. Y tenemos eso porque el señor que termina haciéndola, que ahora echamos el cuento, manda el dibujo y él dice: yo quiero que me den este escudo real, que me permitan para mí y para mi familia un escudo real. Fíjense una cosa, yo tengo el apellido Contreras y ese es mi escudo ahorita, pero antiguamente si yo tenía real, el apellido más un escudo que me permitía una bandera. Y una bandera para cuando el rey necesitaba apoyo, el alcalde necesita apoyo, yo llevaba mis 20 locos conmigo y mi bandera. Esa bandera representaba a esta la gente de fulanito. Entonces él pidió ese escudo y en ese escudo ustedes observan detalles que hay que marcar. Primero las 4 cabecitas de esto que están aquí, 4 capitanes indígenas que cuando él llegó, el señor que termina la torre, Jacobo Castellón, los decapitó por alzada y sobre sus cabezas levantó la torre. A mí siempre me ha conmovido que estas son las primeras fotos de nuestros indios, porque son dibujos, ¿verdad? De una u otra manera. Y él adornó su escudo con llave, porque le dijo al rey: esta torre es la llave para ingresar a estas nuevas tierras, para señorear sobre ellas, sobre tierras y hombres, para adueñarnos de eso. Acuérdense que esto estaba lleno de indios, chanos, guayqueríes y también caribes. Pero ese es otro pueblo. Este que está aquí es un yugo que le ponen a los bueyes para atar la tierra. Eso el yugo representa que estaba atado la tierra al imperio español, al rey. Y la torre en sí misma era el poderío militar. Esto es para que no entienda, está la torre con los soldados ahí. Y su arcabuz y su flecha. O sea, eso es la representación del imperio. Y además está representado el río de Cumaná. Es así lo que en aquella imagen que yo coloqué, porque él nos mandó la solicitud de colores. Sin embargo, él dijo, en el texto de la carta, él dice: los colores son estos. Y el río azul tal, y colorado no sé qué tal cosa. Entonces yo coloreé para que ustedes más o menos observen que el río bordeaba la fortaleza. Esa fortaleza, ya vamos a ver una parecida. Esa se perdió porque Cumaná tiene un problemilla que se llama terremotos. Y esa no duró sino hasta 1530. La hicieron en 1521, la terminaron de hacer y en el año 30 se cayó hasta los cimientos. No fue que se medio cayó, se destruyó total. Lo que no quiere decir que no existió un puesto de control para la costa de Cumaná, para someter a los indios y para darle posibilidad de existencia a Cubagua, porque sobre los cimientos levantaron una torre de madera y desde esa torre de madera siguieron imponiendo lo que les dio la gana a ellos. Ok, esto que está aquí es un río y esto que está aquí es República Dominicana y esto es el río Sama y esto que está aquí, este puntico, es una torre que allí está, actualmente está allí. Ahí vivió Colón y esa torre fue hecha por el mismo
diseñador que supuestamente diseñó la de Cumaná. Esa es una fotografía de la torre actual. Esa fotografía es actual allá en República Dominicana. La llaman Torre de Osama. Algunos le dicen Torre de Colón, porque Colón tuvo preso allí, en un cuartucho que está por aquí atrás. Ok, pero esa torre la estás viendo ustedes como si estuvieras en tierra adentro, allá en República Dominicana, y la playa estaría acá atrás. Por acá está la playa, y este es el frente de la torre, apuntando hacia tierra. Entonces, si yo agarro un arma aquí, un machete, un cuchillo, una pistola, y quiero atacarlo a ustedes, yo me pongo para allá, ¿verdad? Pero si yo lo quiero defender, yo apunto para allá. Esa torre apuntaba a tierra firme porque el enemigo eran los indios. Y de allá era que tenían yo que proteger. Por eso sale así. Sin embargo, la torre de nosotros, se dan cuenta que la torre está por detrás. Porque el agua, aquí está el Golfo, este es el río que cae en el Golfo. La parte de atrás de la torre es la casa del alcaide. Y la parte delantera daba tierra firme, o sea, daba hacia el continente. Y el enemigo estaba en tierra firme, no venía de la playa, no venía del mar. Todavía los franceses, ingleses, holandeses no estaban discutiendo las tierras con los ingleses, con los españoles. Entonces ellos hicieron una torre, la única torre que tenía esa característica. La de la playa, la de la isla, que está todavía vigente, es en una isla, pero en tierra firme, la única torre que España construyó volteada, atacando a tierra firme. Todas las demás fue para proteger lo que tenían, atacando el mar. Porque del mar era que venían los enemigos. Esa es una característica que hay que tener presente. Ok, fíjense que aquí atrás, aquí está el mar, esta es la torre de Osama, aquí está la casa del alcaide y aquí está la torre viendo al territorio hacia adentro. Eso más o menos nos recordaría cómo fue la torre de Cumaná. Y después le digo más o menos dónde estaba. La palabra alcaide para muchos es nueva, porque yo me acuerdo cuando yo la leí la primera vez hace unos años, bastante. Alcaide es el jefe de una guarnición militar. Por ejemplo, el castillo de Araya tenía un alcaide. Y alcalde es el jefe que conlleva una ciudad, la parte civil. ¿De acuerdo? Eso es para diferenciarlo aquí. Ok, mis amigos. ¿Y a qué vinieron los españoles para acá? Cuando ellos ven que ese continente se les atravesó y sus barcos no podían pasar y no había una ruta para darle la vuelta al continente por Sudamérica ni por Norteamérica, porque la ruta que le da la vuelta al continente por allá abajo, por Chile, por allá, por la Patagonia, por las Tierras de Fuego, se hizo en 1519 al 21 por ahí, Magallanes, ¿verdad? Entonces ellos deciden bajarse y ver que, oye, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué me puedo llevar? ¿Qué agarro? ¿Verdad? Y resulta que lo que había era indio y más indio. Pero había maíz, había yuca, había arepa, había leña, había casabe. Y ellos venían para acá y llegaban muertos de hambre. Y para irse para España, ¿cómo hacían? Se llevaban los alimentos de aquí, nutrían sus barcos con casabe, le llamaban el pan casabe, que sabroso es, dicen ellos por ahí. ¿Verdad? Y la arepa lo descubrieron. Lo malo con la arepa es que cuando a los 4 días se pone dura. Pero uno la moja en leche, en casabe y eso es pata. Y 1 mes y medio, 2 meses de viaje a España, se comían lo que sea, porque para ellos el nutriente de los viajes era pescado salado que salaban allá y una galleta que aquí vendían en Cumaná, ahí cerca de la plaza la plaza Miranda, una panadería llamada galleta de habas, una galleta cuadrada. Esa galleta de habas eran los alimentos del barco, lo que montabas en toneladas. Entonces ellos llegaron y descubrieron que en tierra firme habían algunas necesidades que tenían y los primeros 15, 20 años fueron bastante buenos, los primeros 15 años. Yo te doy un espejito y tú me das un poco de mazorcas, unos cuantos sacos, 50 sacos, y te doy más espejitos y me da hasta un esclavito, un muchacho eso desadaptado, los mismos indios. No vayan a pensar ustedes que los españoles entraban con sus caballos a buscar un indio por allá por Caripito, donde yo soy. Se lo compraban a los capitanes indios. Coño, tú no tienes por ahí 4 mancebos bien fuertes como para alar esta cabulla, yo te lo busco, ¿qué me vas a dar? Te voy a dar un espejo más grande. Eso está en la historia, hay que descubrirlo para nosotros, para agarrar conciencia de cómo es y no cómo nos los pintan, ¿ok? Ellos no llegaron con la espada matando gente, ellos llegaron haciendo negocio como hicieron en México, como hicieron en Perú. La Malinche fue una traidora que traicionó
Montezuma, ¿verdad? Y allá en el otro traidor más. Bueno, pero eso no duró mucho, porque el imperio dice que necesita un poquito de petróleo, pero a las 2 semanas dice que necesita un poquito más, y al año, no, necesito todo lo que tú tienes y más. Y cuando todo lo que tú tienes ataca mi estómago, hay guerra. No, yo no te puedo dar a mi hijo, yo no te puedo dar maíz para yo comer la temporada que viene. Y entonces ellos empezaron a arrebatarle a los indios, y los indios empezaron a apoyarlos con dardos y flechas envenenadas con curales, y el curare te roza y usted está muerto. Aún hoy en la actualidad, si no hay un médico cerca, usted debe ir, usted se muere. Y los españoles empezaron a ver que la vaina acá en Oriente no era tan fácil como le fue en otras latitudes, porque aquí los indios peleaban y los mataban y seguían peleando, como en efecto todavía, pues, como en efecto, ¿verdad? Entonces, más allá de que ellos llegaron y hicieron sus destrozos, etcétera, esto es González de Ocampo, amigo Manuel. Hay un puente todavía en la ciudad que se llama González de Ocampo. Y este que está aquí parado, que lo refleja Bryce en 1594, es Gonzalo de Ocampo imponiendo castigo en Santa Fe, guindando indios. Esta es una india. Ese fue el trato que ellos le dieron. Ellos se asombraron de que nosotros éramos naturales, desnudos, pateñame, como dicen, etcétera, pero no respetaron la cultura, arrasaron esa cultura. Cuando yo digo nosotros, pareciera que fueron unos extranjeros que llegaron aquí, unos marcianos. No. Nuestros tatarabuelos, ¿ok? Nosotros estamos metidos en este problema, de los dos lados. Nuestras familias anteriores eran indios, negros y también españoles. Y tenemos que cargar con ese maletín cultural ahí atrás. No nos podemos desprender de lo que hicieron nuestros antepasados. Ok. Ahora sí terminó la charla. Pero los indios también hacían la de ellos, pues. Estos son los indios defendiéndose de la masacre que hizo tal unos añitos después. Aunque el dibujo es de casi 100 años después. Bueno, los indios masacraron a unos frailes ahí en la playa de Santa Fe. A unos frailes no, a una expedición. Los acabó por completo. Esa es otra historia. No me puedo detener en cuento. Ok, ahora sí vamos a la geohistoria. A nosotros nos dice que Cumaná nació en 1515. ¿Sabe cómo nació Cumaná? Aquí, en este sitio. Porque aquí, en un acuerdo de cámara, los concejales de la época, junto con el cronista, decidieron celebrar la fecha de fundación de la ciudad. Así pues, vamos a agarrar tal día. Y no está mal. Porque había que poner un día. No se tenía ninguno. ¿De acuerdo? Pero fíjense que yo aquí hablo abajo, a 507 años, del proceso fundacional. Cumaná nunca tuvo una fundación de derecho. El día tal llegamos y fundamos. No. Aquí eso es como cuando uno se rejunta con una pareja, se rejunta y nunca hubo una fecha de rejuntamiento, ¿verdad? Y ya tiene 7 hijos, pero nunca hubo el matrimonio como tal. Ok, este mapa lo hizo Juan de la Cosa en 1500 en el puerto de Santa María. Este mapa, Juan de la Cosa, era el secretario piloto náutico del rey Felipe II. Era como decir, el piloto del rey. Y el rey le dijo, recoge toda la información que tengas tú por ahí y hazme un solo mapa y móntame toda esa información ahí. Ese dibujo se hizo del original en el siglo antepasado. Actualmente el mapa parece a uno cuando se pone muy viejito, así está todo arrugado y todo feo. Pero acá está la costa, que sería, este es el continente suramericano, Centroamérica, este es Norteamérica, y este es Europa. Ahí se ven hasta los camellos por aquí, todo lo que se sabía del mundo. Pero acá, en ese sitio, en el siglo XIX, unos investigadores, si necesitan información, todos esos libritos que están aquí, lo que te hace llevarte a la información de lo que estoy hablando, la información precisa. O sea, que el que quiera algo puede... Esa es la Costa de las Perlas. Se levantó un croquis en el siglo XIX de cuando el mapa era todavía visible y se anotaron la toponimia, porque una de las cosas que sí debemos aplaudir de los españoles es que respetaron la toponimia. ¿Cómo se llama Cumaná? Cumaná. Y Cumaná es un nombre indígena, ¿verdad? Y mucho, Cariaco es un nombre indígena. El que
que ha respetado más esos nombres somos nosotros, cambiándole nombre y poniendo cosas que no son muy indígenas. Pero la toponimia venezolana en el 70% es indígena. Caracas, Cagua, Marihuitar, ¿verdad? Ok. Y a nosotros nos interesa saber que primero que no fue España quien conquistó América, pues eso es una mentira. Fue Castilla. Y Castilla solo es un reino de los varios que hay en España. Entonces ellos ahora, nosotros hablamos español, nosotros no hablamos español, no existe el idioma español, no existe. Cuando estábamos en bachillerato, ¿qué vimos? Castellano y literatura. Nosotros hablamos castellano, porque aquí nuestros antepasados fueron castellanos. Y guste o no nos guste el idioma que hablamos, uno de los oficiales de España es el castellano. Pero también está el andaluz, el gallego, ¿verdad? Y para ustedes contar, hay como 14. Nosotros también tenemos varios idiomas, ¿cierto o falso? Ahora tenemos los indígenas, gracias a Chávez, los idiomas indios, el pemón, el guayú, el guarao, son idiomas oficiales de la República, en el área de su práctica y vigencia. O sea que el pueblo guayú tiene el idioma guayú. Y el pueblo criollo en Cumaná puede hablar castellano o lo que le dé la gana, pues. ¿Cierto o falso? Incluso el patuá se habla en Paria. Por decirle algo, el patuá es una especie de creol, una mezcla ahí de inglés, paníngula y una rarísima. Pero no como llega a esa música actual que confunde y... No, patuá es un lenguaje que tiene hasta francés. Ok, y de esta parte nos interesa este pedacito que llamaron en 1500 Costa de las Perlas. O sea, que Colón sí sabía que había perla, que el piloto del Felipe II de confianza sí supo que había perla y anotó allí Costa de las Perlas porque ahí se producía perla. Y se producía perla en una islita chiquitica que está por aquí llamada Cubao. Pero aquí no está el nombre de Cumaná. Pasó un tiempo antes de que Cumaná fuera reflejado en la cartografía, lo que no quiere decir que no fue reflejado en la documentación. En la documentación oficial ya aparece el nombre de Cumaná desde 1506, 7 por ahí. Incluso Cumaná tuvo en esa época tan temprana un obispo que lo nombraron allá en Europa y nunca vino, porque le pasó lo que le pasó, como dijo Chávez de Uribe, le faltó voluntad para venir, porque decía, coño, todo el que va para allá, de cada 10 se mueren 7. Yo no voy para allá, yo soy obispo desde Europa. Nunca vine. Ok, continuemos para que esto nos cumpla. Esta carta se llama Mundus Novus, fue hecho por un portugués. Si España era un imperio, Portugal es un pedacito de la península ibérica, ¿verdad? Sin embargo, Portugal era un imperio náutico, controlaba todas las rutas marinas hacia el occidente, la vuelta que había que darle al África, y toda esa costa, hasta Japón y todo lo controlaba Portugal. España no oye, por eso es que querían darle la vuelta al mundo para llegar acá. Y ese portugués hizo este mapita, y aquí sí aparece el nombre de Cumaná, en 1529. Fíjense que uno cree que este mapita es chiquito, pero yo cometí aquí para mostrarle a ustedes que ese trabajo es enorme. Y oye, como que hay que reconocer. Ese es el mapa original, y yo voy a hacer algo aquí. Yo lo voy a aumentar. Aquí está Cumaná. Imagínense ustedes que él lo hizo para todo, por aquí. Para todo el mundo conocido. O sea que es un inmenso trabajo cartográfico. Ok, pasemos aquí, ya sabemos que Cumaná existe y caemos a este mapa. Este mapa se llama Mapa de los ríos Amazonas, Esequibo o Dulce y Orinoco. Yo me voy a detener un minuto aquí, me perdonan, pero es que es importante porque está vigencia. La camarada Delcy Rodríguez acaba de regresar de allá de Europa, no sé dónde fue que estuvo reunida, discutiendo nuestros derechos sobre la Guyana llamada Esequiba, ¿verdad? Cuando los reyes católicos le dan a los capitanes que vinieron aquí a conquistar estas tierras los primeros autos o las primeras capitulaciones, cuando la que le dieron a Serpa tardía en 1569, pero hay más tempranas incluso, decía un jirón de tierra que va desde el río Dulce o Esequibo hasta el río Unare y por el sur hasta el Orinoco. O sea, Cumaná, Nueva Andalucía era, desde el Orinoco hasta el mar, desde el río Unare hasta el río Esequibo. O sea que nosotros
somos los primeros vigilantes y los primeros que deberíamos estar en el frente de batalla del problema Esequibo, porque esa es tierra nuestra, esa es tierra oriental. Y este mapa, que fue hecho en 1556, mediados del siglo XVI, muestra que ya los españoles habían viajado y conquistado por esas tierras. Les muestro aquí. Primero le voy a mostrar una leyenda que está aquí. Ahí dice, desde acá aquí llegó Serpa con sus piratas y no pudo pasar, no se memoria, porque el río presentaba un salto. Esos son los raudales de Aturi. Serpa llegó allí en 1556, remontó el Orinoco, más allá de Puerto Ayacucho, mucho más allá. La amiga creo que es de Puerto Ayacucho, por allá. Ok, pero no solo eso hicieron los españoles. Este río gigante que va aquí por todo el Ecuador se llama el Amazonas actualmente. Antes no se llamaba el Amazonas, se llamaba el Marañón. Y este pequeño río que está aquí se llama Río Dulce o Esequibo. Ese es el Esequibo actual. Río Dulce. Y también dice aquí llegó el cacique Amana acompañando a los indios, a los capitanes españoles que están remontando. Ese es uno de los mapas que Delcy presenta como prueba y evidencia de que la Nueva Andalucía, desde mediados del siglo XVI, ya tenía fronteras con esas tierras, con esos territorios. Y es tan importante porque, fíjese, el Orinoco es este es el río Esequibo, y nuestra Cumaná era todo este sector que está aquí, toda esta gigantesca pedazo de tierra, un jirón de tierra. Pero a mediados del siglo XVI, hay que ser honesto, era tierra despoblada, lo que no importa ante los utis possiditis juris y los juristas y los abogados. Cubagua puede estar despoblada, pero es nuestra. Y está despoblada. ¿Quién vive en Cubagua? 4 pescadores con 4 mujeres que no son de ellos. Porque si fueran de ellos no vivieran ahí. Están allí como secuestradas. Entonces, vean esto. Acá está un zoom de la Corte Para. Trinidad, ¿verdad? Margarita, los testigos, los frailes, etc. Jorge, Cubagua, Cumaná, río Cumaná. Y aquí dice, sierras despobladas. No había un alma criolla, pero tampoco había indio. Y quiero aclarar aquí, los indios no vivían en la orilla de la playa. Sí había indios, pero en la serranía, porque los indios no eran gafos ni estúpidos. Porque si tú vivías en la orilla de la playa, los españoles llegaron aquí, vamos a poner una fecha genérica, 1500. Si tú vivías en la orilla de la playa, los caribes que llegaron 200 años antes de los españoles, desde 1300 hacían su correría por estas costas, te mataban, te dominaban, te controlaban. Entonces las costas eran inseguras. Por lo tanto, los indígenas vivían en la montaña y hacían lo que todavía se hace, ranchería de pesca, pesquería, jornada de pesquería. Vamos, pescamos 15 días, traemos el alimento para 2 meses. Se nos acabó la comida, mamita, mañana voy. Y vuelvo otra vez. Todavía eso se practica. En Maracapana, en Macarapana, por allá en Carúpano, van a los testigos a pescar todavía. Todos los meses religiosamente. Por decirles un ejemplo, pues, y en Margarita igual. Y tú pasas por esa costa en un helicóptero y tú ves los rancherías abandonados, pero esa es la ranchería de Juan Primito, y Juan Primito viene el mes que viene y hace su pesca. Y ahí tiene todo su año. Esas son costumbres, eso es cultura, somos nosotros, así somos. Entonces, eso estaba abandonado simple y llanamente, y por eso lo pongo. Lo que no quiere decir que no había gente, aquí vivían pariagotos, chaima, ¿verdad? Guayqueríe, etcétera, etcétera. Y todo ¿saben cómo llamaban este golfo? Paria. Pero ese golfo, en otros mapas le dicen golfo impenetrable. ¿Por qué? Porque ahí sí vivían los caribes. Los caribes eran como esas no son palabras mías, son palabras de un indio. Él le dice, indio, ¿quiénes son los caribes? Son unos gusanos que cuando los tigres mueren salen. Así más o menos era la concepción que él tenía. Porque los caribes, tenemos que aceptar la historia como es. También tenían una visión imperial. Ellos se desgajaron desde allá, desde el Mato Grosso, de la costa brasileña, y arremetieron poco a poco en jornadas de sometimiento hasta llegar
y de las islas se tomaron la tierra firme, y de la tierra firme fueron subiendo, tomaron todas esas islas, incluso llegaron al río Hudson. En Florida hay caribes, y más arriba hay caribes, porque el Hudson es de arriba. Entonces, pero con una visión imperial. ¿Por qué? Yo acuerdo de Chávez que siempre decía, Amauco, Papiro, no sé, ¿te acuerdas que Chávez sí lo sabía? Yo no me lo sé, pero yo me lo sé en castellano. Y dice, solo nosotros somos hombres. Los demás son o serán nuestros esclavos. O sea, no importa si tú estás en tu selva, o eres nuestro esclavo o vas a ser, porque nosotros te vamos a conquistar. Esa es una visión imperial. Y de eso también tenemos nosotros en nuestra sangre. No porque seamos caribes todos. Aquí hay caribes. Allí en la costa de Santa Fe hay gente caribe pura, de sangre caribe. Pero nosotros los que no, por lo menos yo que soy de Caripito, pues mi familia era Chaima y en Maturín hay caribe. Los que no somos propios puros caribes fuimos sometidos por los caribes. Yo los llamo caribanos. Tribus que los caribes sometieron y le impusieron su cultura. ¿Cuál es la cultura caribe? Primero acababan con tu idioma y después te sometían a sus prácticas. Y como dijo un escritor que vivió aquí en Venezuela por muchos años, dijo, ellos no exterminan totalmente a los indígenas que atacan, dejan unos vivos. ¿Para qué? Coño, porque el año que viene vuelvo a regresar y tiene que tener la comida para el año que viene cuando yo venga. La propia visión imperial. Eso déjenos por ahí, buscaremos algún día un especialista que nos